Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la teoría del cargo y el abono, aquel inicio que comenzó Luca Pacioli en su momento y que ahora, bueno, es la base de la teoría moderna de la contabilidad. En nuestra tabla de contenido tenemos como número uno un repaso de lo que es la partida doble, cosa que ya hemos definido en videos anteriores, lo que es el debe y el haber. Hablaremos un poco de los registros contables, las reglas del cargo y del abono y las variaciones patrimoniales. Partida doble. El sistema de contabilidad por partida doble es un sistema por el cual se afectan al menos dos cuentas para registrar las operaciones. Las cuentas se utilizan para registrar las dos facetas de una operación. Es decir, como lo dicen las leyes de la física, toda acción tiene una acción en contra de la misma. O sea, toda fuerza tiene una fuerza que se ejerce en contra. Por lo tanto, la contabilidad no escapa de esto. Una cuenta posee dos tipos de notaciones: los débitos o cargos y los créditos o abonos. Supongamos que una empresa se constituye con un aporte de efectivo por parte de sus accionistas de 20 millones de bolívares. La teoría de la partida doble generaría un registro en dos cuentas de la siguiente manera: un débito a la cuenta de activos o la cuenta de efectivo por 20 millones de bolívares y un crédito o un abono a la cuenta de patrimonio por 20 millones de bolívares, que es el aporte que realizaron estos accionistas y es la participación que tienen en la empresa. Reglas para mantener el equilibrio de la ecuación patrimonial. La contabilidad por partida doble está fundamentada sobre el equilibrio perfecto que establece la ecuación fundamental. Toda transacción debe ser registrada, anotada y contabilizada por medio de cuentas que faciliten la identificación de los hechos en ellas registradas. Las cuentas mantienen un equilibrio entre los débitos realizados y los créditos registrados. La diferencia entre los débitos y créditos constituye el saldo de una cuenta. Aquellas cuentas cuyo saldo normal es deudor aumentan con cargos y disminuyen con abonos. Cuentas cuyo saldo normal es acreedor aumentan con créditos y disminuyen con débitos. Debe y haber. El debe es la parte del asiento contable donde se registran los aumentos de activo y de las cuentas de gasto, también los costos, así como las disminuciones de pasivo y patrimonio neto y las cuentas de ingreso. Se utiliza en la contabilidad de doble partida, donde el debe tiene su contrapartida con el haber, que es la parte derecha de la cuenta contable. El importe que se refleja en el debe tiene que ser el mismo que el del haber. Es decir, esto no va relacionado al número de cuentas que estén en el debe y el haber, que si dos cuentas por el debe y tienen que haber dos cuentas por el haber, no. Va relacionado con los montos que se manejan en cada asiento. Es decir, si en una cuenta se debita 20 millones de bolívares, no importa que existan 8 cuentas del lado del crédito, siempre y cuando estas 8 cuentas den una suma de los 20 millones que se reflejan en el débito. El haber corresponde al lado derecho del asiento contable, es decir, donde se notará los aumentos de pasivo, del patrimonio y de los ingresos. Y en contraprestación se anotarán las disminuciones del activo y del gasto o costo. El haber tiene su contrapartida
con el debe, que es la parte izquierda de la cuenta contable. Es decir, nuevamente, vamos a el ejemplo del asiento contable. El asiento contable tiene una parte en donde están los débitos y una parte en donde están los créditos, una parte donde está el cargo y una parte en donde está el abono respectivamente, que todo esto funciona como un espejo de montos transados más no de cuentas registradas. Características del debe y haber. El debe se ubica en la columna de la izquierda del asiento contable. El haber se ubica en la columna derecha del asiento contable. Si el debe de una cuenta es mayor al haber, la diferencia entre ambas se denomina saldo deudor. Si el haber de una cuenta es mayor al debe, entonces se denomina saldo acreedor. En el debe, el aumento de activos y gastos es lo que refleja, y la disminución de pasivos, patrimonio e ingresos. Ahora, en el haber se reflejan los aumentos de pasivos y del patrimonio, también los ingresos, y se reflejan la disminución de activos, costos y gastos. Reglas del cargo y del abono. Las cuentas de activo deben iniciarse e incrementarse mediante cargos. Las cuentas de pasivo y capital contable empezarán y se incrementarán mediante abonos. Las cuentas de activo disminuyen mediante los abonos. Las cuentas de pasivo y de capital contable disminuyen con los cargos. Las cuentas de activo son de naturaleza deudora, es decir, nacen por el lado izquierdo de los registros contables, por el débito, por el cargo, en virtud de tener saldo deudor. Las cuentas de pasivo y capital contable son de naturaleza acreedora, es decir, nacen por el lado del crédito de los registros contables por tener saldos acreedores. Un aumento de activos significa una disminución de activo o un aumento de pasivo. Es decir, para yo adquirir un activo, tengo que sacrificar o disminuir otro de mis activos, o en su defecto tengo que adquirir un pasivo, una deuda, una cuenta por pagar o algún tipo de financiamiento. Una disminución de pasivo significa un aumento de patrimonio o una disminución de activo. Una disminución de patrimonio significa una disminución de activo o un aumento de pasivo. Esto puede que sea un poco abstracto en palabras, pero luego con la práctica se darán cuenta que esta regla realmente es bastante sencilla. Variaciones patrimoniales. Variaciones permutativas. Son aquellas operaciones comerciales que no aumentan ni disminuyen el capital. En estas operaciones intervienen solamente cuentas patrimoniales del activo y pasivo. Se pueden producir los siguientes casos: cambio de un activo por otro activo de igual valor, aumento del activo y del pasivo por igual valor, cambio de un pasivo por otro pasivo de igual valor, disminución del activo y del pasivo por igual valor. Variaciones modificativas. Son operaciones comerciales que aumentan o disminuyen el capital o patrimonio neto de la empresa, originadas por una ganancia o una pérdida. En esta clase de variaciones intervienen cuentas patrimoniales y de resultado. Existen dos clases de variaciones modificativas: modificaciones positivas
son las que provocan un aumento en el capital o patrimonio neto, es decir, un aumento de las ganancias. Y modificaciones negativas son las que provocan una disminución en el capital o patrimonio neto, es decir, producen pérdidas. Esto es un aporte de Negocios UCAP en el marco del programa de apoyo personal académico. Nuestro profesor asesor es la profesora Indira Moya. En edición y montaje se encuentra nuestro compañero Johnny Griman. Del estudiante IES, en este caso, es Nardi Zambrano. Espero este video sea de su utilidad y pasen un feliz día.